Saludo para todos. Hoy les voy a hablar sobre el escrito Enfoques para el estudio del lenguaje, que se encuentra en el libro Y lenguaje, una introducción a la lingüística como ciencia cognitiva, escrito por Daniela Isaac y Charles Rice. El objetivo como tal de este capítulo del libro, que es el capítulo tercero, es ayudar a entender el por qué el lenguaje humano puede y debe ser objeto de investigación científica. Y es que mientras las personas del común abordamos el término lenguaje desde la cotidianidad y desde la intuición, lo relacionamos inmediatamente con la comunicación, con la literatura o con la poesía. Por otro lado, los lingüistas lo abordan desde el estudio de los patrones y las reglas que constituyen ese lenguaje. Esa desconexión entre el lenguaje cotidiano, por un lado, y por otro lado el estudio científico, es común en otros campos, ya que los conceptos intuitivos y cotidianos son realmente insuficientes para los procesos de comprensión en los campos de investigación científica. Los conceptos que más se presentan desde la cotidianidad, que parten del sentido común referidos al lenguaje, son, por ejemplo, ver el lenguaje como una forma de expresión, que incluye el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de las manos, la gesticulación. El problema aquí es que cualquier cosa expresiva se consideraría lenguaje. Y además definirlo solo como esto, como una forma de expresión, crearía una definición muy básica de lo que es el lenguaje, más aún cuando los autores del libro quieren abordarlo, como lo dije en la parte del objetivo, quieren abordarlo desde la investigación científica. Otra definición del lenguaje desde el sentido común es concebirlo como un instrumento del pensamiento o como un resultado del pensamiento. Aquí se plantea que pues, se puede hacer un debate muy amplio sobre esa relación entre pensamiento y lenguaje. Por un lado, nuestro lenguaje determinaría la forma como nosotros percibimos el mundo, cómo nos relacionamos con él y con la realidad. Es decir, sí existiría una relación entre el lenguaje y lo que es el pensamiento. Pero por otro lado, no se puede establecer una relación tan estricta, ya que los pensamientos existen independientemente del lenguaje. Hay otro aspecto interesante que parte del sentido común y es la relación del lenguaje con la cultura. Usualmente nosotros hacemos esa relación y nos dan un ejemplo muy claro, como es el de la sociedad francesa, donde el uso del tú y el usted puede determinar inferioridad o superioridad social o en otros casos familiaridad y confianza. Podría verse también en nuestro entorno el tutear a una persona por familiaridad, aunque en la cultura francesa este aspecto de la comunicación es muchísimo más estricto y más determinante en las relaciones. Como cuarto aspecto, se muestra el concepto más común con el que se relaciona el lenguaje y es definirlo como un sistema de comunicación. Si bien ese aspecto puede considerarse como un fin del lenguaje, ese no precisa las características y las reglas que pueden constituirlo. Además, es importante tener en cuenta que otras especies logran comunicarse muy bien sin emplear ningún lenguaje y que además de esto el lenguaje no es la única forma en que las personas se comunican, como lo había manifestado en el primer aspecto del lenguaje como forma de expresión. En el texto que ven en la pantalla se nos presenta un fragmento escrito en lengua hawaiana y nos llevan en el capítulo a la reflexión de, bueno, este lenguaje al terminar todo en vocal se representa como armonioso y suena muy bien, aún así da la impresión de ser un lenguaje un poco infantil. Y al tener esta idea podría decirse que el tipo de personas que lo hablan podrían ser individuos que viven en un lugar que no requiere mayor trabajo por parte del hombre para satisfacer cualquier necesidad.
Por tanto, no se ve lucha contra la naturaleza para sobrevivir con las demás especies. Esas pueden ser conclusiones que podrían llevar a otro tipo de estudios que difícilmente podrían ser probados o refutados desde la lógica. Estas se convierten en apreciaciones subjetivas, alejándolos de la rigurosidad científica a la que quieren hacer énfasis en el desarrollo del tema de este capítulo. Y es que ellos insisten, los autores, en hacer distinción entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje científico cuando se habla del lenguaje mismo. Aquí nos plantean un ejemplo que ayuda a entender esta afirmación. La gente utiliza el término agua para referirse a diferentes líquidos que contienen no solo H2O, sino también muchas otras sustancias, mientras que los químicos utilizan el agua para referirse solo al H2O. Una cosa es cuando se habla del lenguaje desde la cotidianidad y otra hablar del lenguaje desde la visión del estudio científico. Hay un término que aparece desde el primer capítulo del libro que lo abordan y es el concepto de lenguaje. Y este es muy importante ya que es el referido a un sistema computacional que está codificado en una parte de nuestro cerebro y es el encargado de generar las estructuras asociadas al habla y a su comprensión. Este lenguaje es un sistema que se encuentra en la mente, así como se habla del sistema que se encarga de la visión. De allí que los lingüistas enfocan su trabajo en el estudio de ese lenguaje, entendiéndolo como una ciencia, cuyo objetivo es descubrir las leyes y principios que lo rigen, que rigen las cosas tal como son, y lo hace utilizando el razonamiento lógico y haciendo predicciones que puedan ser probadas. Hay una serie de especificaciones que se abordan desde el concepto del lenguaje y que ayudan un poco a su comprensión. En esta se encuentra el primero, que es el concepto de la estrechez, que es algo criticado por muchas de las personas, pero que se refiere a algo muy necesario, que es la delimitación del campo de estudio, que pues es clave para cualquier proceso de investigación científica. En este caso, el lenguaje no tiene dentro de su campo de investigación el uso del lenguaje, el para qué se usa, el qué nos permite lograr o el para qué decimos lo que decimos, es decir, cuál es la intención comunicativa de nuestro lenguaje. Eso no es un campo que le interese al lenguaje. Haciendo una analogía nos muestra el concepto del término visión, que si lo tomamos incluyendo toda la actividad intelectual del organismo, que se origina con la información que entra por los ojos y culmina en la formación de creencias sobre el mundo, sería demasiado amplia ya que involucra una cantidad de procesos de diferente naturaleza. Esto no querría decir que la persona que se encarga de estudiar la visión debería entonces, debido a esa amplitud de conocimiento, terminar su investigación y cancelarla. No se refiere a eso, sino que por el contrario se trata de encontrar en qué áreas es posible encontrar un entendimiento claro de la situación. Esto es lo que buscan los estudios del lenguaje. Hay una referencia a una frase de Chomsky muy diciente sobre el tema de la estrechez y Chomsky dice que las artes pueden ofrecer apreciación de los cielos a los que la astrofísica no aspira. Es decir, hay campos donde el estudio del lenguaje perdería su carácter de científico y se iría tal vez por terrenos de la sociología o de otros campos. Otra visión importante que ayuda a entender las orientaciones del lenguaje es el dualismo metodológico. Este es tomado como el doble rasero con el que algunos observan el tema del estudio del lenguaje. Por un lado, creen que la mente puede ser explicada desde la parte física, pero por otro lado, son escépticos acerca de la posibilidad de aplicar una metodología científica aceptada para el mundo físico al estudio de la mente.
Entonces entran en ese dualismo metodológico al que hacen referencia los autores. De allí que optan por sugerir que es mejor para el estudio de cualquier fenómeno mental el uso de la intuición sobre la mente que ofrece el sentido común, contrariamente a la práctica utilizada en otras áreas de la investigación de lo físico. En el caso del lenguaje, los filósofos, por ejemplo, tienden a asumir que la noción del lenguaje debe corresponder a nociones del sentido común, como la comunicación, y que los conceptos que determinarán las propiedades del lenguaje son conceptos como la verdad, las creencias, los significados en su sentido intuitivo cotidiano. Por eso los autores insisten en que el estudio del lenguaje desde el lenguaje parte de reconocer que un fenómeno mental es un fenómeno natural en el mundo, al igual que cualquier fenómeno físico. Por tanto, cualquier explicación de lo mental debe alejarse de la intuición y debe alejarse del sentido común en su estudio, así como lo hacen las explicaciones sobre la genética, la gravedad o la termodinámica, por ejemplo. Para finalizar, un concepto importante que es la biolingüística, que describe que hay una conexión estrecha entre el lenguaje y las estructuras cognitivas biológicas. Es decir, que esta biolingüística relaciona el lenguaje con un órgano del cuerpo, con una parte del cerebro, donde el lenguaje es su función fisiológica. Por lo tanto, la biolingüística estudia la facultad lingüística de un órgano de nuestro cuerpo. Este enfoque aún está siendo estudiado por científicos del cerebro. Se sabe que el lenguaje está ahí, pero no se ha avanzado mucho en el tema. De ahí que los autores del libro hacen una invitación a la comunidad que se interese por estos temas, ya que al ser un terreno que no ha sido tan explorado, hay bastante campo en el cual se podría llegar a ahondar para hacer nuevos descubrimientos. Básicamente este es el resumen, es un panorama amplio de lo que nos hablaron los autores en este enfoque para el estudio del lenguaje del libro Una introducción a la lingüística como ciencia cognitiva. Espero haber hecho un panorama claro sobre el tema y básicamente esto es todo. Muchas gracias por su atención.